todas las personas. Quienes se encuentran en tiempo real sean bienvenidos. Quienes posteriormente en cualquier momento estén viendo esto, buen día, tarde o noche, dependiendo del momento en el cual se conecten. Me encanta estar hoy iniciando esta jornada con ustedes. Vamos a dividir como en dos etapas. Les quiero comentar un poco. Vamos a trabajar en torno a las ideas fundamentales de lo que se decía en el video y vamos a dar un puntapié inicial a lo de argumentación que debían ver en Lógica 1 para que sea muy fácil los ejercicios que trabajaremos de ahora en adelante. Hay un texto corto, ese texto corto yo creo que no será para esta, creo que más bien es para la próxima sesión. Les diré exactamente qué hay que hacer con ese texto corto. La idea es, hay dos posturas con las alocuciones de unos políticos, unos que están haciéndole una moción de censura en un país determinado, en un país imaginario, a una ministra y una imaginaria ministra responsable de la desaparición de 70.000 millones que se defiende. Entonces la idea es ver en las frases de uno y otro si hay argumentos, cuáles son y si están bien construidos. Eso es lo que haremos en torno a este texto. El segundo texto que trabajaremos un poco más adelante, que también se los enviaré, es Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. El maestro Borges en ficción es una maravillosa obra, incomparable. Un cuento que también estaremos mirando argumentación, qué argumento hay detrás del cuento. Y por último, bueno, de esta etapa de inicio, por último, como de estas tres clases con las que iniciaremos, que estarán viendo ustedes que variamos de el discurso político, de lo que dicen los políticos, que es algo más del día a día, al cuento, que es una obra en la que normalmente no se busca el argumento como tal, y aquí vamos a mirar cuáles son los argumentos que manejan. No el argumento del cuento, sino qué argumento hay detrás, qué argumento filosófico se está sustentando. Y el último de los que haremos en esta primera etapa es avanzar, introducirnos a un paper de John Searle, para buscar allí el argumento acerca de inteligencia artificial. Entonces, esos son los primeros textos con los que estaremos trabajando. Por ahora, para la próxima sesión será, sobre todo para la próxima, esta situación de los políticos en la que le hacen un debate de control a una dama. En la primera sesión yo les había mandado el video que era, pero al revisar me di cuenta que después les mandé uno que era de ayuda y no el apropiado. El de ayuda es para todos los que tengan dudas en cuanto a argumentación, que tengan dudas en el asunto del objeto de estudio de lógica 1. No se define, digamos, la parte de lógica como tal, que es algo determinante, pero sí cómo llegar a trabajar con argumentos buscando dentro del argumento cuáles son las premisas, cuál es la conclusión, reconstruyéndolo. Eso es muy importante lo que vimos en lógica 1 y que trabajaremos fuerte en lógica 2. Si alguien no se acuerda de eso, que es un caso muy típico, por eso les había enviado 3 videos que pueden recordar estos temas. Ya ahora les aclararé si necesitan específicamente construcción de argumentos, en dónde lo pueden ubicar. Iniciamos entonces con la parte inicial. En el video de falacias, un video moderado, no tan extremadamente largo, un video de unos 30 y algo de minutos, como 30 y algo, 40 en el video de falacias, en argumentos. ¿Quién me quiere contar antes de que iniciemos haciendo preguntas específicas en torno al video? ¿Alguna impresión, lo que pensaron, la opinión que les generó, la emotividad que les generó, favorable, desfavorable, lo que sea? ¿Quién me quiere comentar, por favor? ¿Los escucho? Aunque estén tan tímidos. Recuerden ustedes que el aula invertida es en donde yo comienzo a ver su trabajo para poder valorar este determinado ítem. Entonces es importante que ustedes participen. Alejandro, cuéntanos. Alejandro Daza, cuéntanos por favor en torno al video. ¿Qué impresión te dio? ¿Qué pensaste? ¿Qué opiniones tienes? Bueno, parece que Alejandro no está conectado. Angélica María. Hola, profe. Bienvenida, Angélica. En torno al video, como recordando toda esta de lógica 1, ¿no? Las temáticas.
Correcto, entonces me estás hablando, tú viste el de argumentación, ¿no es cierto? Eso fue el que viste, el de Sí, argumentación, el del primer video, sí. el Porque de argumentación uno. hoy me llegó otro correo, pero me llegó tarde, pues aquí tarde, y yo estaba en otra Ah, tú clase, estás en entonces España, ¿no es cierto? sí. Sí, ya me acordé. Sí, claro. Es que yo el primero que mandé fue el correcto, sino que cuando les envié el de esta semana, no sé por qué se me trocó. Listo. ¿Nos quieres contar algo de ese video de Lógica uno? ¿Algo que recuerdes? ¿Algo que te haya interesado? No, pues básicamente recordé pues lo que más, como decirlo, como lo más notable en el curso y era como cómo una argumentación se soportaba a partir de unas premisas, cómo también, como la vi hace más o menos un año, o, bueno, sí, volví a recordar como maneras de organizar o maneras como de analizar los argumentos y de cómo las premisas se apoyan a una conclusión o cómo la conclusión hace que una premisa sea verdadera. Y pues básicamente como que recuerde esto. Excelente, bueno, según veo te sirvió, ¿no es cierto? Según veo te resultó útil para recordar conceptos que tal vez habías olvidado. Sí, sí, pues sí, recordé como lo básico. Correcto. Muy bien, gracias. Eres muy amable. Camila, bienvenida. Hola, pues con relación al video si no estoy mal, de falacias, pues me Esa es la pareció idea. interesante. ¿De cuál? Que sí, que esa es la idea, el de falacias, que tienes razón, esa es la idea. Ah, listo. Con relación pues, al tema, pues me pareció interesante. También como recordar algunos tipos de falacias. Pues como uno creo que en el colegio a veces uno le enseñaron ese tipo de falacias, pero como que ya no se acuerda tan bien. Entonces ya como que en la universidad como que también lo empieza a recordar. Y también pues digamos esos tipos de falacias para uno tenerlo en cuenta y no cometer esos errores. Perfecto. Fuiste afortunada, déjame decirte, que cuentes en el colegio con esa formación. No todos la tuvieron, quienes la tuvieron, magnífico. ¿Alguna opinión al respecto? Favorable, desfavorable, lo que sea, alguna opinión, porque estamos en esa etapa como más de exploración antes de entrar al qué del tema. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Pues me pareció interesante, como digamos esos puntos de, mm, de la falacia abdomen, no sé si se pronuncia así, y, Correcto. y también otras falacias que nombraste en el video, profe. Gracias, Camila. Carlos Andrés, bienvenido. Cuéntanos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues yo la verdad no alcancé a ver como la totalidad del video, ¿cierto? Ahí por temas pues de trabajo, pero sí alcancé a recordar ciertas falacias pues que se han visto, creo que vi en el colegio y otras que vimos en mi carrera como tal, que es lógica jurídica. Y si uno va olvidando mucho ese tipo de temas, las falacias populistas, las escolares, las de generalización, todo ese tipo de cosas. Gracias, Carlos Andrés. Y Juan Martín levantó la mano y Jefferson. Bien pueden, los escucho. Profe, bueno, yo también pues quería opinar frente a eso y es, pues yo tampoco me alcancé a terminar de ver porque hoy tengo clase todo el día, pero sí de lo que vi, digamos que es importante tener en cuenta, digamos, esas tipologías o esos nombres. eh, lo de la falacia de Abdógimen, lo que mencionó la compañera ahorita, que es, digamos, para identificar dentro de un debate y todo lo que se menciona en el video. Entonces, siento que es como ya con más tiempo poderlo analizar, pero en este momento no lo tengo bien claro porque la verdad lo vi como muy apresurado porque hoy tuve clase todo el día. Correcto, Juan Martín. Entonces,
Sí. Pero bueno, te alcanzaste a ver una parte entonces. Jefferson, bienvenido. Profe, pues nada, el video muy claro, yo sí me lo alcancé a ver, muy chévere, pero digamos en lo personal yo no recuerdo haber visto nunca esos términos, no los conocía como tal los términos, en el colegio no vimos nada relacionado y no lo recuerdo en razonamiento 1, pero pues chévere como dice el compañero, de pronto profundizarlo un poquito para tenerlo más claro, pero igual estuvo muy claro en el video. Claro, mira que es que en lógica como tal, en los razonamientos que vemos nosotros, este es el tema del 2. En el 1 es sobre todo cómo argumentar. ¿Qué vamos a ver en el 2? En el 2 vamos a tener esa posibilidad de empezar ya no con un argumento que esté listo, aunque esté en desorden, porque a veces tenemos argumentos en desorden para buscar cómo era el orden coherente, el correcto. Ya no es un argumento como tal, sino buscar en un texto. Puede ser un texto de sentido común, de discurso popular, o puede ser un texto elevado como un paper. ¿Cuál es el argumento? Y reconstruirlo y ser capaces de llegar a la parte crítica. Eso es lo que hacemos en Lógica 2. Y después de eso vamos a descubrir cuáles son las principales fallas que tienen los argumentos formales e informales, como lo son las falacias. Eso es lo de Lógica 2. Entonces es una introducción al tema que les va a ayudar mucho. En Lógica 3 vamos a ver de forma matemática por medio de diagramas de Venn-Euler, por medio de tablas de verdad para pruebas de validez, para pruebas de invalidez y para pruebas con matemática booleana por medio de reglas de inferencia. Eso es de esa manera en la que vamos a ver cómo se prueba en Lógica 3 un argumento. Entonces, claro, es entendible que me digas que no recordabas en Lógica 1 haberlo visto, porque se supone que no se ve, sino que se ve en Lógica 2. Y muy afortunados quienes les hablaron en el colegio, porque no todas las personas cuentan con esas herramientas, y por eso muchísimas veces es fácil dar un discurso que emocione, pero engañe, que sea sobre todo para generar adherencia, sin importar que engañe a las personas. Lo único importante es convencer, y ese es el problema de las falacias. Y quien no tiene las herramientas, pues muy difícil. Eso es lo que queremos en Lógica, es una formación humanista que les va a dar herramientas para tener dientes, para no tener una encía simplemente cuando le metan el dedo en la boca, sino que puedan morder y arrancar el diente si es necesario. Diva y Carlos. Hola, profe. Buenas tardes. Bienvenida, Diva. Recuerden, les digo nuevamente, ya se los mencioné, de quienes puedan prender la cámara es lo mejor cuando participen. Te escuchamos, Diva. Ay, qué vergüenza. Bueno, profe, no, yo quería pues como comentarle que muy chévere, me pareció muy chévere la forma en cómo explicas en el video, que son cosas como que suceden mucho en la cotidianidad, o sea, son argumentos que escuchamos en cualquier parte, en cualquier charla, en cualquier conversación. Entonces me parece pues muy bacana esa forma de explicarlo. Yo por lo menos en razonamiento 1 no vi falacias, yo solamente alcancé a ver hasta las premisas y conclusiones y ya, y todo lo vimos del texto de Irving Copy, si no estoy mal que se llama así. Entonces sí, muy bacano, pues me gustó el video. Muchísimas gracias. Sí, mira que me parece relevante traer nuestros ejemplos. El texto de Copy es un texto clásico muy utilizado con ejemplos muy antiguos, que seguramente no entienden de qué se trata porque son muy antiguos, pero se entienden el ejercicio lógico que hay que hacer. Pero los ejemplos, ¿para qué se hacen? Los ejemplos se hacen para que sea más cercano, más asimilable. Y si los ejemplos son todos de Europa y Estados Unidos, y ejemplos el más reciente fue de hace 20 años y los otros son de 30, 40, 50, pues naturalmente que en vez de acercar, aleja. Por eso, cuando hablamos de ejemplos, siempre me gusta traer ejemplos de aquí, de ahora, que les puedan resultar útiles. Es una forma de aprenderlo. Carlos y Elizabeth, o Elizabeth. Tú nos cuentas ahora cómo prefieras, si Elizabeth o Elizabeth. Carlos. Profe, una pregunta. En este curso tocaremos las estratagemas de Schopenhauer, como más a profundidad, o no se verán acá. Pues en teoría no estaba planteado, pero podríamos mirar de pronto un espacio para trabajar un poco en torno a ellas, podría verse. Pues podríamos analizarlo si nos da el tiempo, ¿por qué no? Se resulta interesante. Gracias por decirlo. Voy a mirar si nos cabe en algún espacio y lo introducimos. Listo, profe. Gracias. Gracias a ti. Elizabeth o Elizabeth. Bienvenida.
Hola, profe. Prefiero Elizabeth, pero anyways, Perfecto, sabe. Elizabeth. Bueno, profe, yo primero para comentar, pues yo me terminé fue viendo el video del ensayo, no sé por qué razón, pero bueno, igual también terminé de ver el de falacias. Se me hizo muy chévere, igual tengo muy presente lo de las falacias argumentativas del semestre pasado, porque pues está reciente, ¿cierto? Entonces alcanzamos a ver 20 falacias argumentativas y las recuerdo todas súper bien, entonces se me hizo muy sencillo el video, sin embargo, se me hizo como muy interesante cuando, o sea, hablas de las falacias, pero las dices como, esta es una falacia de un argumento deductivo y esta es una falacia de un argumento inductivo. Entonces ahí como que me explotó la cabeza. Entonces eso me pareció súper interesante del video y entonces estaba intentando como integrar esas falacias que ya conocía en los argumentos como tal, o sea, en los tipos de argumentos, que fue lo más complicadito. Porque en lógica 1, ese es uno de los puntos fundamentales, a veces se omite, pero ese es un punto importante, que hayan visto ustedes argumentos deductivos e inductivos. Hay aún un tercer tipo de argumentos, argumentos abductivos, poco trabajados, poco usados en la academia normalmente, sin embargo, supremamente frecuentes en ciertos campos. La geología lo requiere mucho, la investigación forense lo requiere enormemente. Hay distintas disciplinas que lo necesitan e incluso hay ciertos estudios y patrones de inteligencia artificial que se basan en la abducción. Entonces la abducción resulta también muy importante. La vemos sobre todo en películas que copian a Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y en series como el Doctor House, que sus descubrimientos de medicina también se usa bastante, siempre fueron de tipo abductivo. Entonces, es importante recordar por lo menos deducción e inducción. Abducción es como un extra, usualmente no lo dan. Yo tengo un video en torno a la abducción, si en algún momento de pronto te interesa, es justamente para poder profundizar en ese tema. No perdiste viendo el video del ensayo porque el trabajo final es un ensayo con los requisitos, pues exijo que tenga los requisitos que aparecen en el video, entonces no lo perdiste el tiempo viendo, solo te adelantaste. Y la parte de distinguir de argumento inductivo y deductivo es fundamental, porque es que clásicamente del colegio hay una definición. Traen una definición y dicen, esto es un argumento deductivo e inductivo, pero es una definición corta, insatisfactoria, incompleta y, si nos apuramos un poco, errónea. No la que hayan visto en lógica 1. Alguien escuchó en el colegio que era inducción y deducción. ¿Alguien recuerda que era deducción e inducción como se la definieran en el colegio? No de lógica 1, sino del colegio. Nadie lo recuerda. Usualmente se da una definición, bueno, lo lamento, pero ya lo estás viendo. Usualmente se da una definición muy laxa en la cual nos dicen, un argumento deductivo, conocemos el todo y vamos a llegar a la parte, de lo universal a lo particular. El argumento inductivo se dice normalmente que va de lo particular a lo universal. Puede ser, pero es una definición incompleta, porque yo puedo hacer un argumento deductivo con tres universales, entonces no va de lo general a lo particular. Después son de cuestiones finas, no, realmente no es la definición correcta. ¿Qué es lo más importante para distinguir un argumento deductivo y un argumento inductivo en términos sencillos? Lo más importante para distinguir un argumento deductivo y un inductivo es que un argumento deductivo es necesaria la conclusión, tiene que pasar. Es decir, si el argumento está bien construido, la conclusión se tiene que derivar. Es necesario que se siga. Por ejemplo, los silogismos, hay unos modos y unas figuras que son correctas y tiene que derivarse. O los argumentos deductivos clásicos que se convierten en leyes, también, modus ponendo ponens, modus solendo tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, todo este tipo de argumentos también son necesarios. La conclusión tiene que seguir, no es si quiero, no es posible, no es el mundo del relativismo, no. Si está bien construida, la conclusión tiene que pasar. Si es un argumento deductivo. En tanto, si es un argumento inductivo, la conclusión probablemente pasará. Es probable. Esa es la diferencia. Entonces, por eso hago una distinción que, enhorabuena, me interesa que lo hayas notado, que entre las falacias, cómo se dan en la parte deductiva y en la parte inductiva. Bueno, excelente que lo hayas notado, me alegra. Vamos al eje. Ya me han hablado mucho, ya me dijeron cuál era el tema central de lo que pasaba acá. Entonces,
Si hay alguien más que me quiera aclarar algún punto importante que se haya quedado en la definición que se dio de qué era lo que se trataba en el video, excelente. Y si no, los demás, me gustaría mucho que me contaran cuál fue la falacia que más les impactó y si la han visto, si la han escuchado, si la han leído en algún lado, si se las han hecho. Cuéntenme, por favor. Todos los primeros chicos deben participar en orden. Ah, bueno, dale, James. Te escuchamos. Profe, ¿cómo está? No, a mí algo que se me quedó mucho sobre el video de la argumentación, e incluso lo enlacé pues con las clases que tuve en primer semestre de la carrera de lógica, es que los argumentos, pues sí, se necesita pues establecer un silogismo, pero no tanto es lo importante de eso, sino como la adherencia que se tiene con ese argumento al auditorio. Entonces también recordaba algo que leía sobre Aristóteles del logos, el ethos y el pathos, que es muy importante esta división de tres, que el logos es la argumentación, el ethos la credibilidad que uno genera como en el auditorio, y el pathos como las emociones que uno logra generar en las personas. Entonces, eso lo recordaba viendo el video de argumentación. Claro, digamos que no es solamente la estructura lógica, que es fundamental, ¿no es cierto? Porque si violamos la estructura lógica, cualquier cosa va a seguir. Se podría derivar cualquier locura, cualquier demencia, cualquier falacia. Pero no es solamente quedarnos en esto, sino que si llegamos a argumentación, es necesario que también haya las otras partes. Generar ese impacto en el público. Perlman hablaba del auditorio, pensar en el auditorio, qué es lo que el auditorio necesita, cuáles son las capacidades de ese auditorio para entender, porque no todos van a entender de la misma manera. No podemos hablarle igual a niños, a jóvenes que nunca tuvieron una formación, a estudiantes universitarios, a doctores, a postdoctores. Cada uno va a tener una formación particular y allí está la importancia de saber llegarles y que esto pueda fijar en la medida de lo posible interés, gusto, de fijarse como una creencia, como que quede en las personas. Entonces, por supuesto, es un complemento muy interesante. Mil gracias, James. Emanuel, cuéntanos. Profe, pues yo quedé como, por así decirlo, un tanto impactado. O sea, esto es un tema que yo tampoco he escuchado mucho. Mi hermana estudió filosofía, entonces pues ella sí hablaba más de este tema, pero pues yo no he estado como muy inmiscuido en esos términos. Igual yo leyéndolos y viendo el video, me daba cuenta que eso es algo que se aprecia demasiado en mi carrera. Yo estudio ciencias sociales y muchas veces cuando nosotros argumentamos, muchos compañeros utilizan ese tipo de falacias también como para contradecirnos o contraargumentarnos. Y eso realmente lo habíamos visto como muy normal, pero yo viendo ahorita las falacias, yo decía como, estamos tan equivocados. Y ya, profe, básicamente eso. Sí, perfecto, perfecto. Hay uno que pasa mucho, con mucha frecuencia ocurre. Bueno, pues dice alguien, lo desacreditan, lo ofenden, bueno, típico, ¿no es cierto? Ofender lo que es el ad hominem, falacia ad hominem. Pero hay uno que pasa bastante, que es una actitud de un niño pequeño. Cuando a un niño pequeño le ocurre una situación, le dicen, usted, ¿por qué golpeó a su amiguito? ¿Por qué le tiró la piedra que le rompió la cabeza? ¿Por qué le tiró el limón con el que le explotó el ojo? ¿Por qué le dio 3 puños y le reventó la nariz? ¿Cuál es la respuesta en la gran mayoría de casos del niño en esos asuntos? ¿Cuál es la justificación? Él empezó. Él empezó, es que se lo buscó, él empezó. Entonces, esa es una típica falacia de las que vimos allí. ¿Recuerdan cuál es? ¿Alguien recuerda cuál es? No el nombre, pero sí me acuerdo que decías que era cuando decía que porque usted lo hace, entonces. Claro, el tucuaque. No Es sé, el tucuaque, es tal cual. Es tal cual, es el tucuaque. Entonces, tenemos toda una argumentación que puede destruir todo lo que habían planteado los demás. Los tenemos acabados, están contra las cuerdas, pero tenemos la siempre maravillosa, tenemos la clave, tenemos lo infaltable. Ah, pero usted también hace eso. Ay, usted dice eso y usted hace eso. ¿Y usted con qué autoridad viene a hablar de esto? El punto clave es, hay que ser capaces de destruir la argumentación y ahí sí después nos podemos fijar en los otros puntos. Pero primero hay que encontrar
cuál es la forma de destruir la argumentación, porque de lo contrario estoy evadiendo el problema. Ese punto, no hablo nada en torno al tema, no hice nada en torno a la idea, lo único que hice fue evadir el asunto, de manera tal que si pongamos el caso que creo que era el que hablaba ahí, no recuerdo exactamente, pero me parece que es el que hablaba ahí, si tienen contra las cuerdas a un señor que en un país imaginario, habían dos hombres de apellido Pisano, padre e hijo, que eran testigos claves contra el hombre más rico de ese país imaginario, un hombre multimillonario que tenía la particularidad de haber pactado con un grupo brasilero por medio de un señor llamado Rafael con un apellido muy reconocido que comenzaba por O y terminaba por Break, y no les digo el medio, que pactó con ellos y que tuvo todo tipo de negocios non santos, y aparecen muertos los dos testigos clave y los dos por cianuro, y que la persona que los tiene que investigar era el abogado del hombre más rico del país en ese momento, y como si fuera poco, un hombre que ha hecho entrampamientos, que ha trabajado a espaldas del país, que ha gastado dinero público para hacer entrampamientos, bueno, una cantidad de situaciones gravísimas, gravísimas, lo tenían contra las cuerdas, era suficiente para que cualquier país decente, ese hombre hubiera pasado toda su vida en la cárcel, y cuando ya lo tenían contra las cuerdas, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue demostrar que era inocente. ¿Alguien recuerda? Demostró que era inocente. ¿Qué hizo en ese país imaginario aquel hombre? Aquel fiscal. Dijo, pero es que ustedes hacen lo mismo. Y mostró que quien lo tenía contra las cuerdas había recibido un dinero. Entonces, perfecto. Si ese hombre recibió el dinero y es un dinero fruto del narcotráfico, un dinero ilegal, es un dinero mal habido, es un dinero que no podía recibir, que lo investiguen, ¿no es cierto? Que lo investiguen y que se vaya a la cárcel y todo. Finalmente eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. ¿Quieren encarcelarlo? Perfecto. Si encuentran que fue un dinero incorrecto, muy bien. Que caiga todo el peso de la ley, pero eso hace inocente a la otra persona. Mostrar que recibió un dinero hace inocente a la otra persona. No es una pregunta retórica, les estoy preguntando, chicos. Profe, no, evidentemente no. No lo hace inocente, simplemente evadió el problema. Y como se terminó todo, salió como un rey y terminó el debate de control criticando al otro señor. Ese fue el debate de control, así terminó, todos criticando al otro señor. Entonces es ridículo, ¿cierto? Es lo mismo que decir, es que él empezó, es que él me pegó primero. Profesora, él me pegó primero. Hizo exactamente lo mismo, la misma actitud de un niño pequeño. Y me acuerdo mucho, pues, de conforme a lo que nos decía Manuel, porque eso es lo que pasa mucho, ¿no es cierto? O se agrede al otro, se le insultado y creemos que, uy, qué argumentación la que hice tan espléndida. O terminamos diciéndole, pero usted hace lo mismo. Y qué argumento, mejor dicho, acabé con ese hombre, no puede volver a pararse. Ahora, es obvio. Por ejemplo, si un funcionario público va a manejar el dinero de un país, va a ser encargado de las finanzas de un país. Si este hombre ya había estado en esa cartera, en un país imaginario, ficticio, inmoral, indecente, si este hombre había estado ya en esa cartera y había creado unos bonos por medio de los cuales pauperizó y empobreció totalmente cada uno de los departamentos que tenían que pagarle los bonos a él, con una empresa propia, se enriqueció tanto que, obvio que todo el dinero no estaba en Colombia no había nada, lo tenía en Panama Papers, como lo mostró Assange en Panama Papers, todo lo metió en Panamá y probablemente en otros países, paraísos fiscales, pero el hombre tenía en ese momento un patrimonio de 300 millones. Al año siguiente tenía un patrimonio de 5.000 millones, declarados, naturalmente, porque sabemos que todo lo tenía en Panamá y en otros paraísos fiscales. Un hombre que se sabe que se enriqueció pauperizando, deprimiendo y acabando con muchos municipios que todavía están en deuda debido a eso y que no tienen el agua que era lo que necesitaban. Si se sabe que ese hombre va a manejar el dinero de un país y que va a hacer una reforma tributaria que consiste en casi que acabar la clase media, oprimiendo solo a la clase media para poder alcanzar sus propósitos de un pésimo manejo económico, quitándole a los bancos y a las petroleras la mayoría de los impuestos, y por eso quedó con un déficit por año de 20.000 millones, es obvio, es evidente que es relevante antes de asumir el puesto saber que ese hombre había sido corrupto, porque si se sabe que es corrupto,
entonces hay que tomar las medidas respectivas. ¿Cómo se le va a entregar el dinero a alguien corrupto? En ese caso no necesariamente estamos hablando de un tucuoque, porque estamos señalando que en la hoja de vida de este personaje hay una corrupción severa. ¿Cómo se va a esperar que un corrupto maneje el dinero de un país? Pues tal vez de un país inmoral o imaginario, pero en la vida real sería impensable. En ese orden de ideas, cuando se hace notar que no hay idoneidad para un cargo, pues no es un tucuoque. Pero si estuvieran sosteniendo una discusión con otra persona y la otra persona ve que tiene unos argumentos tan buenos que no puede destruirlo y le dice, ah, sí, pero es que usted se robó con los bonos del agua, esa es la respuesta. No es la respuesta, simplemente hizo un tucuoque. Ahí sí sería un tucuoque. Si se lo saca en cara, si se lo enrostra, simplemente porque no es capaz de responder a los argumentos que tenga el otro personaje. Juan Pablo, qué pena hacerte esperar. Cuéntanos, bienvenido. Hola, profe. No, pues había levantado ya la mano, pero era por un motivo que ya no recuerdo, porque fue como hace harto tiempo. Sí, Creo que iba a comentar, sí, creo que iba a comentar algo sobre algún tipo de falacia. Y pues precisamente era el tucuoque, y pues que sí, me había como impresionado mucho porque tiene razón, es algo que sucede todo el tiempo. Yo creo que, como usted lo decía, a todos los niveles, no solo al nivel los niños que dicen, ah, es que usted empezó, bueno, que sacan esos argumentos, sino que se da todo el tiempo, incluso pues usted lo acaba de evidenciar, se da incluso en la política más, digamos, alta de este país. Entonces, sí, como que no había pensado que eso podía ser un tipo de falacia, y que mucha gente argumenta de esa manera. Mucha gente argumenta y pues defiende Hemos sus caído en él, causas con seguridad, hemos caído en él. basándose en el otro. Yo estoy seguro que hemos caído en él, ¿verdad, Juan Pablo? Creo que todos. Sí, pero uno, sobre todo como cuando uno se ve corto de argumentos, ve que no tiene cómo responder, termina. Sí, es algo casi que un producto de la rabia y de no tener como no tener manera de defenderse de una buena manera. Sí, ante la frustración es una reacción muy infantil. O sea, el tucuoque suele ser una reacción muy infantil, ¿no es cierto? Suele serlo. Cuando digo que es de niños es porque se ve desde los niños pequeños, pero todavía seguimos de una manera muy infantil cayendo en ello. Una persona llega y dice algo con lo que yo no puedo refutar, pero va en contra de mi comportamiento. Ah, pero usted hace lo mismo, y se ve en muchos niveles. Cuando se habla de algo sensato en cualquier cuestión de algo sensato, no estoy hablando de radicalismos porque hay personas que se meten a que todos son radicales y no es así, pero hay cuestiones sensatas en una cantidad de disciplinas, en una cantidad de estudios que de inmediato se descalifican sin tener argumentos para ello. Entonces, por ejemplo, alguien defiende unos derechos de cualquier naturaleza, derechos que tengan que ver con la libertad religiosa, con la libertad sexual, que tengan que ver con el feminismo, trata de reivindicar cualquier tipo de derechos, hasta el derecho de ser vegetariano, y da unos motivos que deja a la otra persona absolutamente en silencio y no puede decir que es correcto, y que le dice, ah, pero usted come carne, por ejemplo, ah, pero usted tal cosa. Ese tipo de cuestiones son apelaciones en las cuales ya nos quedamos cortos de ideas. Muy interesante la reflexión que nos hacías. Jason Jamil, bienvenido. Sí, profe. Cuéntanos algo de alguna falacia o... Sí, alguna de las falacias que viste, algo que tengas como... que en la vida cotidiana las hayas encontrado, cualquier cosa. Bueno, profe, respecto pues al video, qué pena que me desconecté ahí un momentico, tuve como un bajón ahí de la señal. Eso pasa, no te preocupes que eso pasa. Listo, entonces la que tengo más presente, la verdad, es la que hablaba acerca de la que era ad hominem, que era acerca pues de las personas, pues en este caso que de pronto unas que van en contra del aborto y las otras que van pues a favor, entonces que terminas pues digámoslo como de cierta manera es atacando como a la persona, ¿cierto? Como refiriéndose pues si usted es ateo o usted es muy moralista, entonces o más radical, usted es un asesino, pero es que usted es un borrego, ¿no es cierto? Pues, sin argumentar. Exacto, sí. Era pues ese profe el que más... Correcto, Jason. Bien, gracias.
Juan Carlos Giraldo, cuéntanos. Listo. Pues yo en el video había alguna figura literaria, o sea, cuando se utilizaba como una contradicción, ¿verdad? De un guión de un libro, que no me acuerdo el nombre bien, en el cual primero se hablaba de que mi señor era como alguien rubio y crespo, y después se decía que era lacio y de pelo negro. Es que se utilizaba como una contradicción y ahí, pues que está bien usarla, pero cuando es un recurso literario, como tal. También se habla de que la contradicción pues es el peor error que se puede dar en la argumentación, pues como para tener eso ahí en cuenta. Muchísimas gracias. Claro, ese es un ejemplo típico. En hebreo se llama cogelé, en español se llama cogelé al autor. En español le dicen Salomón, pero no es correcto porque él se autodenomina como el predicador, algo por el estilo, cogelé el sabio. Menciona en un momento que mi amado es rubio, es escogido con sus cabellos negros como el cuervo. Entonces, pues naturalmente que no puede ser rubio, escogido con los cabellos negros como el cuervo. Pues es una contradicción absoluta. Conozco a algún amigo que es negro con un mechón rubio, sí, pero sería como, o por ejemplo mi barba, que es rubia acá y es mucho más oscura acá atrás, pero al margen de esto, realmente es un oxímoron. Y eso es la falla mayor en medio de la argumentación, en medio de la lógica. Si hubiera un equivalente a la hubris griega o al pecado judío, sería justamente para el pensamiento contradecirnos. Muchas gracias. Juan Felipe, bienvenido. Juan Felipe, te quiero consultar. ¿Tú eres de este grupo? Porque cuando terminé la reunión del grupo de las dos, me pediste entrar, pero ya había terminado esa. ¿Eres de esta o de esa? Profe, ¿cómo está? Qué pena. La De verdad, maravilla. Sí. he tenido una confusión grande con esta materia. Grande, porque, es más, la iba a cancelar. Porque de verdad que no me llegaban los correos. Sí, Te tengo contradictorio. No me llegaban los correos. Pues no, estaba ya por cancelarlo. Y pues vi tu correo esta mañana, creo. Entonces, pues pude ver algo del video, ¿cierto? Y imagínate, estaba tan enredado que iba a entrar a clase a las 2. No sabía en qué grupo estaba, nada. Pero, profe, no, Entonces, lo que pude ver si fue recibió lo que... esta mañana, Juan, es de las 4, Sí. no hay problema, ¿sí? Queda claro, es de las 4. Listo, no, y pues la verdad, Bien, profe, pues, dale. no tuve tiempo de ver todo el video. La verdad, vi hasta donde lo que acaban de hablar, lo que dijeron de la parte argumentativa, que pusiste ese ejemplo de que no se podía hablar de muchas cosas, digamos, al tiempo. Si me hago entender, no me acuerdo el nombre de la literatura, pero es eso, de que es rubio con pelo castaño, algo así, ¿cierto? La verdad, Sí, es la profe, contradicción, no. es la contradicción. Eso, Era el caso de la contradicción. Entonces, Así como estabas. Estoy que me retiro de lógica, así como me retiro. En fin, esa es la contradicción. Diste un excelente ejemplo. Así de confundido estaba. Exacto, profe. Entonces, no, qué pena, ya me voy a poner al día con esos videos. Y no hay problema, para no, seguir. es entendible. Apenas acabas de empezar, es entendible. Bienvenido. Listo, profe. Muchas gracias. Juan Martín. Juan Martín. Profe. Sí, Juan Martín, te escucho. Cuéntanos, por favor, respecto a lo del video. Profe, pues yo quedé en lo mismo, o sea, yo también estoy un poco perdido, ¿cierto? Lo que comentaba ahorita, de que yo Sí, no, tú no ya vi eso me al final. contaste. Ya Sí. me contaste, claro. Ya me contaste la situación. Qué pena, Juan Martín. Vamos con... Santiago, ¿qué nos quieres decir? Que levantaste la mano, Santiago Mendoza. Sí, profe, a mí me llamó la atención un tipo de argumento que dice el argumento circular.
en el que para aceptar la conclusión debo aceptar como casi ciegamente la premisa. Y siempre he escuchado ese clásico ejemplo de Dios existe porque la Biblia lo dice y la Biblia dice la verdad porque es la palabra de Dios. Ya Perfecto. como sin mostrar otra evidencia, como acepte esto. Y ya. Claro. Me encanta que lo hayas mencionado porque quiero que no se confundan, después vamos a profundizarlos, pero esto pasa con mucha frecuencia. Las personas suelen creer que un argumento circular significa que muchas veces habla de lo mismo, que reitera lo mismo, habla de lo mismo. No es eso, ese no es el sentido. El sentido está como lo acabaste de decir, Santiago, tal cual, que si yo quiero llegar a una conclusión, esa misma conclusión ya la tuve que haber aceptado a ciegas y de manera forzosa en las premisas. Entonces, cuando en el caso que tú nos diste, Dios existe porque lo dice la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, no solo tengo que aceptar la conclusión que Dios existe, sino que desde de antemano lo tengo que aceptar en la premisa fundamental que Dios existe, sino que además de eso tengo que aceptar que no solo que existe, sino que escribió la Biblia o la inspiró o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces es un argumento pésimamente fundamentado, porque para poder aceptar la conclusión, tengo que aceptar esa misma conclusión, más otras cláusulas como creer que escribió la Biblia, que lo mismo podrían decir de cualquier libro sagrado, ¿cierto? Dios existe, hablando de Brahma, Dios existe porque existe el Purana, los Upanishads, el Bhagavad Gita, el Ramayana, y si existe Ramayana, pues porque lo escribió la divinidad o lo inspiró. O decir, por ejemplo, es Alá porque existe el Corán, que llevándolo a un caso extremo sería como sostener, los magníficos existen porque, bueno, usted no sabe qué son magníficos, que me da mucha risa de ese ejemplo porque hay un niño en mi época que creía que eran reales, porque había una banda con el mismo nombre, una banda de criminales. Voy a ponerles un caso que conozcan. Spider-Man existe porque lo he visto en las películas. Spider-Man existe porque aquí están los cómics de Spider-Man. No ven aquí los cómics de Spider-Man acá abajo. Aquí están los cómics de Spider-Man, por lo tanto Spider-Man existe. No, aquí están los cómics de Batman. Si aquí están los cómics de Batman, Batman existe. Aquí están los de Superman, Superman existe. Entonces, previamente tengo que aceptar la conclusión más otras cláusulas, como que él fue el que escribió esto o están escritos porque él existió. Es complicadísimo. No solamente tengo que aceptar como premisa la conclusión, sino incluso cláusulas. Así que es una forma de argumentar pésimamente mal hecha. Gracias por el ejemplo, Santiago. Valioso, interesante. Hay otras formas de argumentar, pero por ejemplo, para un teísta, cualquier persona que crea en una divinidad, esa, por favor, no lo argumente de esa manera. Es una manera pobre de argumentación. Hay muchas otras formas que podrían ser bastante más rigurosas que esa. Ese es un argumento que de hecho es falaz. Juan Pablo Acevedo, ¿yo participo? Sí, profe, yo fui el que ahorita había levantado la mano. Perfecto, claro. Juan Raúl. Profesor, pues ya comentaron casi todos los ejemplos. Ah, bueno, pero no tienes nada en la vida cotidiana de pronto que te haya impactado, que hayas visto en tu vida cotidiana algún ejemplo particular. Que se suele ver mucho que atacan como otros aspectos personales y nada que ver con la discusión del momento. Eso se suele ver mucho, pues. Evadir el tema, o sea, por una tangente. Exacto. Que porque ser ateo, por... Perfecto, sí. Sí, claro. En un grupo de creyentes ser ateo es mal visto. En un grupo de ateos es mal visto ser creyente. Y per se tiene que criticar. No por argumentos, sino simplemente porque no pertenece al grupo determinado. María Fernanda, cuéntanos. Bienvenida. Abriste el micrófono, pero yo no te oigo. Supongo que los chicos tampoco. No, profe. Y ahora que habías hablado inicialmente, sí se te había escuchado. Mariana Martínez, bienvenida. Mientras María Fernanda trata de arreglar el micrófono, de pronto mira qué podemos hacer. Bienvenida, Mariana. María Fernanda. Perfecto, María Fernanda. Ah, qué pena. Ya lo lograste solucionar, me encanta. Bienvenida, María Fernanda. Sí, solo conecté también el celular. Iba a decir que alguna vez estábamos hablando sobre
que la cantidad pues de dióxido de carbono que generan las vacas y pues cómo esto afecta al planeta, y alguien dijo como que, pero es que la tenencia de la tierra también es un problema porque se genera como oligarquías, y entonces ser vegetariano también es malo por eso. Entonces quedé como que tiene que ver una cosa con la otra cosa. Claro, es algo Pues totalmente hay muchas personas en inatinente. el mundo. Sí, no se relaciona, es que de hecho la posesión de la tierra, el fenómeno de casi que un fenómeno feudal de tener latifundios o megalatifundios, ese tipo de cuestiones, se da usualmente en casi todos los países con los ganaderos. Ellos son de hecho los que suelen tener entonces totalmente inatinente, por supuesto, muy interesante, porque desvió, cambió. Miren que cuando yo acepto una premisa falsa, equivocada, mal formulada, llego a cualquier conclusión, llego a lo que sea. Gracias por mostrárnoslo. Algo más nos vas a decir, ¿no es cierto? ¿O me lo soñé? No, nada más. Listo. Sí, claro, miren, tengan mucha atención con eso porque, por ejemplo, hay un tipo de trabajos que se hacen actualmente, son leyes que se están fortaleciendo, se están trabajando apenas, pero se relacionan con prohibir en los países lo que se denominan sectas destructivas o cosas por el estilo. Ya de por sí la palabra secta lo implica. No se refiere a los nuevos movimientos religiosos en donde hay una cantidad de creencias carismáticas, de Umbanda, Candomblé, Palomayombe. O sea, no se refiere solo a los nuevos movimientos de cristianismo, ni se refiere a todas las adaptaciones de las religiones asiáticas y especialmente africanas en América Latina, sino que se refiere a los cultos coercitivos que hacen daño. Entonces, cultos coercitivos que hacen todo tipo de daño, lo que se denomina sectas. Así es como suelen llegar. No le van a decir a la persona, es que de hoy en adelante usted se va a sanar consumiendo micciones o aplicándose heces, o sus mujeres, su esposa, su hija, su mamá me pertenecen y son mis parejas sexuales. No va a llegar el líder a eso, sino que van a encontrar a la persona, usted está triste, usted está solo, usted no lo valora, usted no lo aprecia, está apocada. En este mundo no vale la pena, claro, y es que no lo quiere. El único que lo quiere es mi divinidad y yo. Venga acá, le dan el camino, le hablan 10,000 cosas que quisiera escuchar, que cualquier persona moderadamente coherente podría aceptar, lo hacen sentir parte de algo y cuando ya está allí comienzan poco a poco a introducirle ese tipo de ideas que hacen daño. Por ejemplo, las mujeres no tienen autonomía, son una pertenencia y no le pertenecen a usted, no le pertenecen a sí mismas, me pertenecen a mí. Sus hijas son mías, su esposa es mía, su mamá es mía, ese tipo de cuestiones. Entonces, con sutileza, ¿no es cierto? Hacen ese tipo de cuestiones de trabajo con sutileza y ese es el problema. Una conclusión incorrecta, corrijo, una premisa incorrecta lleva a cualquier cosa, a donde sea. Por eso de antemano hay que saber en dónde está el error y corregirlo. Muy interesante, María Fernanda. Bueno, Mariana no puede, si nos quiere participar escribiéndonos porque solo está escuchando, puede escribirnos un concepto. Paula Andrea, tu opinión, un concepto de opinión. Paula Andrea. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, la verdad tampoco tenía ni idea, pues de que, sí había escuchado que eso es una falacia, pero no tenía ni idea de que era una falacia y mucho menos pues como los tipos de falacia que hay. Y una que me pareció muy curiosa por el ejemplo, no recuerdo si ese ejemplo lo dijo usted o si lo encontré dentro de lo que estuve consultando, fue la de hombre de paja. Y el ejemplo es que la teoría de la evolución de las especies es falsa, porque eso implicaría que nosotros los humanos somos descendientes de los micos, así decía. Y que eso pues es imposible porque pues no sé, que seríamos muy peludos. Bueno, no, y solo eso, más sencillo, Paula. Si los seres evolucionan, ¿cómo vamos a ser descendientes de los micos y qué micos? Ajá. Los micos no. Sí, profe. La evolución dice que ascendemos de los simios y aquí están los simios y no evolucionaron. ¡Qué mentira! Y lo utilizan, no, ese ejemplo sí creo que te lo he dicho, y lo utilizan en todo nivel, porque lo
lo escucha uno en la calle, lo escucha de chiste. Está el chiste típico. Papá, ¿de dónde viene el hombre? De la evolución, venimos de primates. Mamá, ¿de dónde viene el hombre? Pues de Dios. Y papá mío que venía de los micos. Sí, pero la familia de él, la mía no. Entonces, se utiliza en todo sentido, como chiste, se utiliza como argumento. Está el niño predicador, no me acuerdo cómo se llama, un niño predicador que dio muchísimo reconocimiento por el mundo cuando comenzó la red, que se aprendió unos sermones larguísimos, se hablaba con una cantidad, con efusividad, pues naturalmente que era un discurso, se lo había aprendido, no entendía lo que estaba hablando, pero es típico. Y si ustedes pueden ver que los micos están allí porque dicen que evolucionamos y ellos siguen, mentira. Claro, si fuera así sería una ridiculez, sería una estupidez, pero ¿qué teoría de la evolución ha dicho semejante estupidez? Ninguna. Dado que la adaptación es un factor fundamental, lo que se ha hablado es que tenemos un ancestro en común con los otros grandes primates, particularmente con los homínidos, que todos desaparecieron del único homínido que queda actualmente, pero que tenemos, somos nosotros, pero que quedó, que tenemos un ancestro en común. Y eso se puede hacer estudios de toda naturaleza, no solamente los estudios que con restos fósiles, también se pueden hacer estudios incluso genéticos. Es que de hecho, al parecer, el neandertal no desapareció, el neandertalensis no desapareció, sino que el neandertalensis existe actualmente porque muchos de nosotros tenemos genes de neandertal. Y esto se debe justamente a que no solo hubo competencia, sino que, aunque estaba hablando de otra cosa, tiene razón James, hubo concupiscencia, llamémoslo así. No solo hubo competencia entre sapiens y neandertales, sino algo más. Hubo otras cositas. Por eso tenemos mucho material genético de neandertal, especialmente hay personas que se les ha detectado amplia cantidad de material genético neandertalensis. Y no quiere decir que los haga torpes, que los haga, no. Simplemente en su biotipo y en algunas de sus características se siente particular, pero no va a ser la nueva forma de racismo. No es que el sapiens es superior y que los que tengan parte genética de neandertal hay que desaparecerlo en nada por el estilo. No, simplemente es la pluralidad genética. Muy interesante. Pero ninguna idea evolutiva, ninguna ha sostenido que el ser humano viene de un mico. Jamás. O de un mono, de un primate, de un chimpancé. Excelente, Paula, gracias. Santiago Vázquez, James, dale. ¿Vas a hablar de concupiscencia? No, esa palabra es la primera vez que la escuchaba cuando vi a ese niño. Yo vi, ¿qué es eso? Yo quiero ir a buscarla, es algo como el deseo terrenal. Ibai creo que se llama, algo así, el niño predicador. Bueno, dale, continúa. Así, pero ya que están hablando de que pues no podemos venir de los micos, y acordaba de un libro que leí hace poco de Yuval Noah Harari, que habla sobre sí, las especies y todo eso, y dice ahí que nosotros éramos muchas especies de humanos, o sea, no necesariamente éramos micos, eran los neandertales, los homo sapiens, los australopithecus, bueno, éramos muchos, y solo quedó una especie. O sea, no necesariamente venimos de los micos, simplemente venimos de una especie de humanos que fue más fuerte y que pues pasó por encima de las otras, pero no necesariamente de los micos, como dice mucha gente. Claro, es que no tiene nada que ver con micos, simplemente hay un ancestro en común y hubo unas ramas grandísimas, ¿no es cierto? Tuvo enorme cantidad de homínidos, desde pigmeos hasta homínidos grandísimos, ¿no es cierto? Como el Gigantopithecus, desde pequeños pigmeos, como el Ororhyntuginensis, pequeñísimos pigmeos, hasta monstruosamente grandes como el Gigantopithecus. Una multiplicidad, hubo un momento en donde hubo menos ramas y los últimos que quedaban eran el neandertalensis y el sapiens, que siempre se creyó que el sapiens lo había extinto, pero al parecer no solo hubo competencia, sino que también hubo sexualidad. Muy bien, excelente. Vamos con Santiago Vázquez. Hola, profe. Hola, Santiago. ¿No participaste? No es cierto. No, señor, no he participado. Dale. Pues la intervención mía va a ser pues muy breve porque pues la verdad, para ser sincero, no alcancé pues a terminar la totalidad del video y pues en general recuerdo pues que en semestres pasados con el profe de Lógica 1 tocamos el tema de
pues de las falacias muy brevemente, la verdad, o sea, como que en una clase se pasó por encima, dijimos muchas generalidades y pues quedó así, que porque pues en lógica 2, pues la que estamos viendo, se iba a ir más a fondo pues el tema. Entonces, pues la verdad no tengo como un ejemplo así, pero pues estaba atento a los casos y pues si los encuentro en el día a día, por el que más me, pues soy familiarizado, que no voy a vocalizar, pues yo creo que es con el populismo por la actual situación que vemos cada día en el país y ya. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Valentina. Hola, Recuerden profe. todos, que piden un segundo, Valentina, te interrumpo, recuerden todos los chicos que los que acabaron de llegar, porque hay unos que acabaron de llegar que no pudieron verlo, pues van a ir desatrasando, sirviendo las cosas. Qué pena, Valentina, disculpa que te interrumpí, bienvenida. No, tranquilo, profe. Profe, no, en general, yo viendo el video sentí que todas las falacias pues hacen parte de la vida cotidiana y yo recordé estando, por ejemplo, con todo el tema del paro nacional, eso era una locura, todos los medios de comunicación llenos de falacias, la gente, las opiniones, todo. A lo último, yo ya ni era capaz de tener una posición de la cantidad de falacias que se decían todo el tiempo y realmente creo que no logré escuchar a nadie con pues una opinión sensata, argumentada, ¿no? Todo era como súper personal y es frente a esas situaciones en las que siento que es súper útil pues saber esto para uno tener capacidad crítica frente a los medios de comunicación y todo lo que pasa. Perfecto, claro, claro que sí, esto es fundamental para poder hacerse un criterio propio y esto es como lo que se quiere, yo les decía que aquí nos van a dar unas herramientas que es como tener dientes, eso es lo que se busca justamente con lógica, que ustedes al leer un documento, al escribir un documento o al encontrarse ante un discurso, sean capaces de formular una postura de saber si está correctamente formulado, incorrectamente formulado y decir por qué, o sea, tener las herramientas para ello. De eso se trata. Para cerrar, vamos a pasar por una jam. En la jam les voy a mostrar un argumento y vamos a recordar cosas. Quien está perdido, quien no tiene idea de dónde estamos, quien vio, les pasó, me han contado esta semana que siempre los que encontraba desde hace unos 2 años para acá, siempre los chicos eran de semestre 1 y 2. Ahora los chicos que están viendo lógica son los que están acabando las carreras que no lo tomaron en esos momentos. Entonces es muy frecuente encontrar una buena cantidad de chicos que están en semestres avanzados. Y alguno de ustedes vio lógica hace 6 meses, hace 8 meses, 6 semestres, 8 semestres. Hubo chicos que vieron lógica, me contó una dama que la llamaron 15 días antes o le escribieron 15 días antes de que se acabara y presentó un trabajo y eso fue ver lógica 1. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes están en esa condición, les recomiendo, yo les di el video de uno de argumentación, ahí les recordamos lo fundamental de lógica, recomendado que lo vean, ¿no es cierto? Les va a servir. Pero especialmente lo más importante es que sean capaces de construir argumentos. Para ser capaces de construir argumentos necesitamos el video 2 y 3, pero solo una parte, la última media hora del 2 y los primeros 15 minutos del 3. Nos dedicamos a llevar cómo es un argumento deductivo, cómo se crean los silogismos, los principales argumentos deductivos y ver cómo sabemos si están bien o mal hechos. El lenguaje común, porque ya la prueba matemática pues se va a ver en lógica 3, pero el lenguaje común, ¿cómo se hace? Entonces, del video 2 de argumentación y del video 3, les recomiendo del 2 la última media hora y del 3 los primeros 15, 20 minutos. Si están perdidos, por favor, véanlos, estoy seguro que los va a ubicar mucho. Vamos a recordar, vamos a repasar un poco, pero es posible que estemos muy, muy lejos de las situaciones. ¿Qué vamos a hacer con el texto? Les recuerdo el texto que les mandé de la ministra. Hay opiniones de unas cuantas personas que participan y hay opiniones de la misma ministra. Vamos a sacar las ideas que manejan para que cuando nos reunamos en la próxima sesión de aula invertida, hablemos si sí son argumentos o no son argumentos. Y si son argumentos, vamos a ver cuáles son las partes. Vamos a intentar cómo reconstruir ese argumento. Bueno, les voy a compartir una jam para cerrar y en esta jam les voy a compartir para que veamos rápidamente
y ustedes me ayuden a construir algo, que recordemos, es una forma de recordar, eso sobre todo es una forma de recordar. Ya estarán viendo mi pantalla, me imagino, ¿verdad? Yo no, profe. Sí, profe, se está viendo. Perfecto, se está viendo y los demás les está cargando. Entonces, no te preocupes, ¿listo? Ya la vas a ver. Vamos a realizar un argumento. Si todas las especies evolucionan a ver, ¿cómo lo formulamos para tratar de que quede como parecido a lo que decían los... A ver, ¿cómo lo planteamos para que quede parecido al de los cristianos? Recuerda, al del niño, corrijo, al del niño predicador. Pero que quede silogismo. Permítanme un segundo, lo pienso. Profe, Sí. pues yo tengo una idea, no sé si de pronto aplicaría. Sería algo parecido a como si las especies de verdad evolucionarían, si hubieran seguido evolucionando a lo largo del tiempo o algo así. Sí, claro, pero lo que quiero es que cuente con las 3 partes típicas y así me sirve como otro tipo de argumento. Quisiera plantear un silogismo. Por eso es que, bueno, voy a cambiarlo. No voy a utilizar este porque nos sirve mucho, pero para que veamos otro ejemplo más adelante de implicaciones, ¿no es cierto? Es muy sencillo como tú lo planteas y es excelente. Es un modus ponens, un modus tollens, corrijo. Dice, si todas las especies evolucionan, el mono debió evolucionar. Según esa idea, el mono no evolucionó, por lo tanto, la evolución no existe. Algo por el estilo, ¿no es cierto? Algo semejante. Eso sería un modus ponens, pero vamos a hacer otro acá. Por ejemplo, vamos a realizar este. En la clase estudiamos las falacias. Cuando estudiamos falacia, argumentamos mejor. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? ¿La conclusión? Por lo tanto, en la clase argumentamos mejor. Bueno, si no se acuerdas de sacar este tipo de conclusiones de acuerdo a lo que tenemos acá, creo que es recomendable que vayan viendo los videos, ¿no es cierto? Esto se llama un silogismo tradicional, es un argumento tradicional. ¿Qué partes tiene un silogismo, chicos? ¿Qué partes tiene? 2 premisas y una conclusión. Perfecto. Aquí contamos con 2 premisas y una conclusión. La que más abarca se le llama premisa mayor y la que menos abarca se le llama premisa menor. Listo. No alcanzo a ver porque estoy compartiendo. Bien puede abrir el micrófono quien levantó la mano. Profe, yo tengo una duda. Siempre en los argumentos deductivos, la primera premisa es algo general, como una regla general. La segunda premisa es algo particular y la conclusión es eso particular lo subsume lo general. Siempre es así. Hay una regla y la regla indica que siempre tiene que haber una universal porque de 2 particularidades no podemos deducir algo. Podemos decir algo probable, ¿sí? Que esto es probable, pero no podemos deducirlo con certeza. Por lo tanto, tiene que haber por lo menos una universal en un silogismo. Y esa universal debe ser la premisa mayor, la primera. Hay unas reglas de esto. También yo aclaro las reglas. Si alguno de ustedes quiere, me avisa y les muestro cuáles son las reglas. Si alguno no lo recuerda o les recuerdo en qué libro está para que lo pueda observar, perfecto. Pero sí, esa es una de las reglas. Tiene que haber una universal para poder llegar a una conclusión. La otra no tiene que ser particular, puede ser también universal y la conclusión universal. Pero atención, lo importante es que la premisa mayor sí debe abarcar más que las otras. Sí, debe abarcar más.
Gracias, profe. No pueden ser las dos negativas, no pueden ser las dos particulares. Bueno, ¿y qué hace una premisa? ¿Quién me cuenta rápidamente qué papel tiene una premisa? ¿Qué papel tiene la premisa, chicos? Enunciar al profe. Por ahí va. ¿Quién más me aclara algo más de las premisas? Deben sostener una conclusión. Sostener una conclusión. Perfecto. Es una proposición. Es una proposición, claro, pero esta proposición no sirve, esto no está completo, tan raro. Sí, es una proposición, pero dicha proposición lo que hace es justificar. Entonces, ¿qué hacen las premisas? Justifican. Ay, esto tan raro, no me está dando completo acá. Las premisas justifican, siempre. Las premisas justifican, las premisas explican. Mientras que la conclusión, lo que hace la conclusión es denunciar lo que se demostró, enunciar aquello que fue demostrado. Bueno, esto quedó incorrecto, no sé por qué no me lo está mostrando. Bueno, hagámoslo acá, no hay problema. Lo primero que nos dice, hay tres partes, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y esas partes a su vez tienen una materia, que son el término mayor, el término menor y el término medio. El término mayor siempre es la conclusión es el predicado de la conclusión. El mayor es el predicado de la conclusión. ¿Cuál es el predicado de la conclusión? Chicos, ¿me están escuchando? Argumentamos, profe, ¿o no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, argumentamos mejor es la conclusión, el predicado de la conclusión. Ahora, si estuviera bien hecho el argumento, esta conclusión, este predicado de la conclusión tendría que estar en la premisa mayor. Les hago una pregunta. ¿Está en la primera premisa este argumentamos mejor? No, profe. Esto se puede deber a dos cosas. ¿Está mal hecho el argumento o está en desorden? ¿Cuál de las dos creen que es? ¿Está mal hecho el argumento o están en desorden las premisas? ¿Cuál de las dos es más universal? ¿Estar en la clase o estudiar? ¿Cuál de las dos es más universal? Estudiar, profe. Estudiar es más universal. Entonces no es que esté mal hecho el argumento, sino que estaba en desorden. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ordenar el argumento y nos queda. Cuando estudiamos las falacias, argumentamos mejor. En clase estudiamos falacias. Por lo tanto, en clase argumentamos mejor. Ahí sí ya quedó perfecto. La conclusión, el predicado de la conclusión es el término mayor. Argumentamos mejor. Debe estar en la premisa mayor. Argumentamos mejor. El sujeto de la conclusión debe estar en la premisa menor. ¿Cuál es el sujeto de la conclusión? ¿Cuál es el sujeto de la conclusión, chicos? Nosotros, profe. En la clase. El sujeto de la conclusión es en la clase. Y debe estar en la premisa menor. ¿Está en la clase en la premisa menor? Sí. Claro, en la premisa menor está el término en la clase. Se los voy a poner de colores para que no haya lugar a confusiones. Azul. Entonces voy a poner de azul. Argumentamos mejor que está en la premisa mayor. Listo, aquí se acaba esto. Está en la premisa mayor. El término menor es el sujeto de la conclusión en la clase y debe estar en la premisa menor. Sí, en la premisa menor está en la clase. ¿Y cuál es el término medio, que es el que une, que está en las dos premisas y nunca pasa a la conclusión? ¿Cuál están las dos premisas y no pasa a la conclusión, chicos? Estudiamos las falacias. Estudiar falacias, es el término medio. Entonces, en rojo, término medio. El rojo, término medio. El rojo, término medio, que se llama M. Listo. El azul, el término menor, que se llama S. Y en verde, el término mayor. Ah, no, espera, este es el mayor.
Sí, término menor es el verde y se llama S. Y término mayor, en este caso usamos el azul, se llama P. Listo, esto es un repaso. Veo que no se acordaban de esto. Y como no se acuerdan de esto, aunque vamos a ir repasando cosas, obvio, la idea es pasar adelante y avanzar. Entonces, como la idea es avanzar, por favor, les sugiero que vean esos últimos 30 minutos del video 1 de argumentación, del video 2 y los primeros 15 del 3. Con eso se van a acordar mucho y van a estar mucho más despiertos. El sábado les grabo la clase offline. El sábado se las grabo para que ustedes puedan observar. A quien quiera estar, quien pueda estar, bienvenido. Quien no pueda estar, no hay ningún problema. Lo mira después. Les voy a grabar la primera parte del tema, recordándoles estas cosas y empezando a avanzar. Un abrazo muy grande, me encantó saludarlos. ¿Hay alguna pregunta? Pues obvio, yo entiendo que quedaron dudas en torno Profe, a esto. sí, ¿a qué horas haces la clase el sábado? Yo la grabo a las 9 de la mañana. Quien quiera estar, perfecto. Bueno, Quien quiera y pueda. Quien no pueda, no hay problema. Que desde que la grabo ya queda subida. ¿Listo? Entonces, un abrazo muy grande. Es una explicación. Ahí va a quedar la información general. Y a partir de eso podemos ir avanzando. Un abrazo y les deseo lo mejor. Gracias. Hasta luego, Muchas gracias. Gracias, profe, hasta Me luego. encantó saludarlos. Me gustó mucho saludarlos. Espero que estén bien. Yo entiendo que quedaron dudas, pero la idea es que vamos recordando esto para poder avanzar. ¿Listo? Gracias, profe, hasta luego. Chao.